yo pensaba que iba a tener problemas para encontrar gente que le gustara lo mismo, porque yo me sentía anticuado, cuando en realidad hay mucha gente que comparte el mismo gusto. Y ahí fue cuando, más que nada, fui conociendo en lo que es la línea de fuego, en el tianguis, ahí fui conociendo mucha gente que le interesaba lo mismo. Se vino desde los trueques, desde conseguir cosas que nadie tenía. Y pues, Pues la industria de los videojuegos ha crecido enormemente, ya es muy normal que la gente juegue, pero por ejemplo cuando estaba en la secundaria, pues mis papás eran así de, "Ah, ahí vas". Pero pues con el tiempo va mejorando todo. Yo me dedico a la videoproducción y también hago animación. Entonces de repente se me ocurrió hacer alguna animación por algo que vi en el juego. De hecho, por ejemplo, ahorita precisamente estoy trabajando en una animación que tiene que ver con este juego, con el Mortal Kombat, que después se las paso para que la vean, va a quedar muy chingona. El origen del videojuego es japonés, o sea, bueno, por lo menos los videojuegos que mucha gente conoce, el Nintendo y todos esos derivados, todo es de Japón. Pero la influencia directa sobre México es Estados Unidos. De ahí nos vino todo, nos vino el Intellivision, nos vino el Atari, nos vino el Nintendo, y de ahí para adelante, ¿no? Fue a través de Estados Unidos. Esa es la gran influencia, porque en Sudamérica, de hecho, pues a la fecha, si ustedes creen que comprar videojuegos en México es caro, en Sudamérica es 3 veces más por la distancia con Estados Unidos. Cuando los videojuegos comienzan a hacerse importantes en México, estamos hablando del Nintendo, y es a mediados finales de los 80s, lo que era conocido como el primer Nintendo, vaya, el Mario Bros, el que todo el mundo conoce. Ahí es donde inicia el boom de los videojuegos en México, y en Aguascalientes sí tardó un poco más porque no era tan fácil conseguir los productos, ¿no? Salvo que conocieras a alguien en Estados Unidos, salvo que conocieras a alguien en México, en Guadalajara, en Monterrey, en las ciudades importantes, aquí no había tal, ¿no? Bueno, por lo menos no. Yo no recuerdo que fuera fácil, ¿no? Cuando yo empecé a jugar, yo no recuerdo que fuera tan sencillo conseguir un videojuego, pero obedece a eso, ¿no? A que surge como una novedad, a que surge como que empezó a llegar. Sí debo de aceptar que en algún momento buscaba superarme laboralmente o económicamente para poder de repente pues darme mis lujos en cuanto a comprar una consola o comprar un juego. Eh, de repente cuando ya tenía o como ahorita que tengo un trabajo estable y que me puedo comprar el juego que quiera sin broncas, pues sí me da la verdad cierta satisfacción. Y ya en el ámbito, trasladado al campo de los videojuegos, pues sí, no es una gran victoria ni lo considero un logro personal, pero cuando termino un juego está difícil, o cuando, no sé, consigo salir de una parte en la que estaba atorado, pues sí es una pequeña victoria. Llego del trabajo, llego de con los amigos o cualquier cosa, y lo primero que hago es prender la consola para apagar mi cerebro un ratito, y ya no hay otra cosa más que el juego, yo, y vámonos. porque no es algo con lo que esté tan clavado que me lleve a distraerme de otras cosas. Claro, me ha traído problemas económicos porque sí hay varias cosas que me han costado muy caras, pero no me ha causado problemas ni en la escuela, ni en mi familia, ni en lo social. No, no es, no es tanto mi fanatismo, más que nada es como, tampoco es hobby, pero es algo con lo que me siento bien y me puedo distraer en algunos momentos. No creo que se vea como algo malo o algo descontextualizado, ¿no? El problema es cuando alguno de los miembros comienza a
tener algún acercamiento a algo que no es típico para la familia, no sé, que empiece a tener alguna afición por los videojuegos y que incluso merme su relación con el resto de los miembros de la familia por el hecho de que pasa más tiempo en los videojuegos que conviviendo con la familia. Y eso entonces es cuando sí puede entrar en un conflicto y ver como que pues hay un fanatismo extremo, ¿no? Aunque hay familias que en realidad todos son fanáticos extremos, pero como todos tienen el mismo nivel de fanatismo, digamos que entre ellos hay una aceptación, ¿verdad? Dentro del fanatismo gamers hay 3 etapas, que es la casual, la media y la hardcore. Entonces depende de la rama en la que entra el fanatismo. La casual pues son como todos de repente somos, ¿no? Es jugar un videojuego pero de manera temporal nada más, cuando en sus ratos libres se puede jugar. Entonces esto no afecta en ningún ramo social ni en lo personal. Si ya está en una etapa de profesionalismo, de hardcore, que ya es un poquito más avanzado al fanatismo, aquí sí ya te puede afectar socialmente porque ya tienes menos tiempo para convivir con la familia, convivir con los amigos y e inclusive ya también algunos problemas un poco psicológicos porque pues como todo, no todo en exceso es malo, pero todo depende del tipo de fanatismo en el que esté entrado el gamer. Hay gente que ya de plano hay momentos que no distingue la vida real de la vida en el juego, que no se percata de que tiene hambre, de que o en el peor de los casos, como ha pasado históricamente, de que el bebé tiene hambre. Entonces, ahí es donde sí se vuelve un problema, pero a mí me parece que, como cualquier otra cosa, tienes que aprender tú a balancearlo. La mayoría de la gente con la que me llevo es de mi edad, y a todos les trae buenos recuerdos, más que nada por el Mario Bros, así que no tendría muchas críticas. Ha habido muy pocas, más de la parte por Pokémon, pero es por mera burla, por ser cosa japonesa. Pero no es algo grave, sino es algo cómico. Ha mejorado en función de lo que ha evolucionado también la sociedad, ¿no? Y la misma tecnología ha propiciado que los videojuegos se vuelvan algo más social, más allá de algo individual. A mí me parece que el fenómeno del videojuego en ese sentido ya no existe. A ustedes ya no les tocó, pero nosotros íbamos a jugar a locales donde había maquinitas. Bueno, tal vez sí los recuerden, pero les ha tocado alguno que quede por ahí rezagado, pero los locales de maquinitas eran el pan de cada día y ahí existía una convivencia y había de todo. Lo más popular en ese tipo de locales, los videojuegos de pelea, donde había que demostrar que eras mejor que el rival, ¿no? Y el rival, al ser un ser humano, al no ser la computadora o al no ser la inteligencia artificial del juego, pues sí, evidentemente cambia y desarrollas tus habilidades sociales en ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, ciertamente los tiempos actuales dicen que jugar videojuegos ya es aceptado socialmente, ya es, la palabra es un poco latosa, pero ya es cool, ¿no? O sea, antes el que jugaba videojuegos era un raro, ahora ya no, la percepción es distinta. Bien encaminado y bien enfocado los videojuegos creo que son una herramienta muy positiva, incluso hasta de aprendizaje. Pues en mi trabajo llega gente que es extranjera y con el inglés nos podemos comunicar un poco. Desde chiquito me ponía a ver los diálogos y conforme me iban enseñando en la escuela, en la primaria yo iba relacionando con lo que veía en los juegos. Y así fue como aprendí un poquito más. Más bien es saber encaminar los videojuegos, saber qué son videojuegos y qué se queda ahí, y saber que los videojuegos están para ti y no tú para ellos. Hay una parte como más tecnológica, incluso más experimental, porque entre mi hermano y yo nos ponemos a desarmar esas consolas que ya no sirven, o que sirven nomás para limpiarlas o para ver en qué están mal, incluso modificarlas. Y es cuando uno le va perdiendo el miedo a modificar cosas, a aprenderle más al ámbito electrónico. Y pues ya es cuando en mi trabajo, en las computadoras, ya no me cuesta tanto poder saber lo que tienen. Creo que todos nos fanatizamos a algo
Como muchos se fanatizan a artistas, como muchos se fanatizan inclusive, como lo comentaba hace rato, a religiones, a partidos políticos inclusive, como nos fanatizamos a equipos de fútbol. No es más que un fanatismo simple que ayuda, que coordina, que de alguna manera hace que los chavos se sientan a gusto, se sientan mejor. El ser humano, desde sus inicios, ha evolucionado. De alguna manera sabemos que, bueno, se supone que en las teorías científicas se ha evolucionado anatómicamente. De la misma manera que se evoluciona anatómicamente, también existe una evolución ideológica. Ya sí se puede llevar a cabo sin llevar a un límite que ya afecte. Inclusive yo lo veo hasta positivo el fanatismo gamer. Si a alguien, no sé, le gusta el videojuego y tiene acceso al videojuego, ¿verdad? Y empieza a jugar, a lo mejor de manera instintiva, va a ir aprendiendo la ideología de cómo, no más que la ideología, la lógica de cómo se hace el juego, cómo se puede hacer el videojuego, y ya después puede eso compartirlo con otras personas y así se va como generalizando de alguna manera cierto comportamiento o cierto fanatismo, ¿verdad? Hay gente que, niños que por imitar lo que llegan a ver en algún juego, pues pueden provocar accidentes, ¿no? Que no es culpar al videojuego. Ya va de la mano, bueno, si un niño dispara a otro jugando con un arma de fuego, pues sí, el juego tal vez tuvo algo que ver, pero a mi entender también tuvo que ver que el niño tuviera acceso a esa arma de fuego, ¿no? O sea, el echarle la culpa al videojuego de un suceso similar es muy fácil, ¿no? Hay que analizar el contexto, ¿no? Para mí, el fanatismo es el fundamento de la superación personal, porque cuando una persona es fanática de algo, quiere decir que está apasionada de ese algo, está apasionada con la vida misma, porque el fanatismo o su motor de fanatismo es lo que lo mueve a mejorar. Y en el caso de un deportista que quiere superar sus metas, ¿verdad? Vive para eso, está siempre midiendo su tiempo, está siempre tratando de superar sus expectativas y eso lo hace mejorar y es un motor de vida. De igual manera, alguien que le gusta, que disfruta, que sabe apreciar lo lúdico de los videojuegos y su vida es en torno a eso, pues incluso lo mueve a lo mejor hasta trabajar para poder comprar los videojuegos, para poder superar sus retos, para poder encontrar las estrategias adecuadas y poder superar las pruebas que se le impongan de manera, digamos, estratégica, ¿verdad? O de manera mental, intelectual. Muchos ingenieros, tú hablas con los ingenieros importantes y la mayoría te van a decir que sus inicios son gracias a un videojuego. O sea, el videojuego despierta el interés. ¿Cómo se hace esto? Me gusta tanto que quiero saber cómo se hace. Y de ahí en adelante, ¿no? Y avanzas. Y cuántos juegos no hay hoy en día que se hacen por equipos de 2, 3, 5 chavos, que son muy talentosos y que ponen su talento a decir, bueno, ya los videojuegos que yo juego hoy en día no me gustan, voy a hacer uno que me guste, ¿no? Y explota entonces, ¿no? O sea, y de la mano de la creatividad, de la mano del querer trascender, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí ayuda y me parece otro sentido sobre esta misma cuestión es, en el videojuego muchas veces, y también va de la mano un poco de lo del fanático, en el videojuego te ves haciendo cosas que nunca harías en la vida real. Entonces, puedes estar tranquilizando la necesidad de algo a través de jugar un videojuego, ¿no? Los gamers cuando terminan algún videojuego, cuando hacen algún logro, simplemente de pasar una misión o cuando desbloquean algún nuevo nivel, algún nuevo logro o hacen alguna habilidad que no habían podido lograr, ¿no? En algún videojuego, ellos lo sienten que hicieron la gran meta de su vida, ¿no? Como algunos profesionales cuando logran algo en su carrera, cuando muchos deportistas logran alguna nueva meta, ellos de igual manera lo sienten que es superación y los motiva eso, los hace sentir mejor y pues bueno, en ese ámbito pues ayuda mucho a los gamers, pues, en la superación personal. En el cine, bueno, vemos cosas fantásticas que jamás veríamos en vivo y mucho de eso pues por eso consumimos el cine, porque queremos ir a ver realidades a las que no vamos a tener alcance nunca o queremos ir a ver historias que de otra forma no conoceríamos. El videojuego es igual. Yo juego un videojuego
para conseguir el objetivo a través de mi avatar o a través de lo que estoy controlando, para hacer cosas que no haría nunca en la vida real. Y a lo mejor ahí yo siento, ojalá pasajera, porque no tendría por qué ser más trascendente, pero siento yo una satisfacción, ¿no? Cuando consigo un juego nuevo y que es bueno, sí se me van muchas horas y a veces se me olvida comer o no sé, o a veces me invitan a salir y prefiero quedarme jugando un rato. Pero la verdad es que, no sé, me pasa muy, muy raro, ¿no? Y sobre todo cuando tengo un juego nuevo, ¿no? No es como que siempre me esté pasando eso. Incluso a veces hasta bromeamos, le digo a mi novia que me ayude, le digo ayúdame, no como ni duermo ni nada por estar jugando videojuegos, pero no es tan real. Los videojuegos, bueno, desde chico fueron problemas para mí, problemas no para mí, sino para mis papás. Era una distracción muy grande para mí y obviamente a mí nunca me gustó el estudio, yo era muy distraído. Entonces, pues mi escape eran los videojuegos, mis hermanos se salían a jugar a la calle y yo prefería pues estar sentado enfrente de la tele porque pues sí, la gente de afuera lo ve como, ay, son juegos. Pero jugadores ya un poquito más serios lo ven como historias, sí, como si fuera una película o un buen libro. Puedo estar jugando todo el día y también durar una semana sin jugar para nada, o sea. Entonces no, nunca me han tachado de ñoño, no sé, de teto, de geek, de lo que sea. Si acaso en esta onda, pues nada más como por molestar entre los mismos amigos, pero ya algo así serio, nada. Al menos a mí no me ha llegado tanto prejuicio. Pero sí me ha tocado casos en los que hay gente que le gusta estar clavada. Pues yo no le veo nada de malo. Pero la gente no lo saca de reprimidos sociales o ese tipo de cosas. Ese es el mayor prejuicio. Que son reprimidos sociales, antisociales. De hecho, hay veces que pudiera jugar más tiempo, pero como les ya había platicado, me gusta disfrutar los juegos y hay veces que creo que avancé mucho y yo mismo me paro porque digo, no quiero acabarme ya todo el juego en una sentada y lo quito y juego hasta otro día para que me dure el gusto un poquito más. Yo creo que se aferran porque los hace sentir bien, los hace sentir a gusto. Muchas veces se relaciona, por compararlo con alguna manera, hasta en el amor, ¿no? Cuando tú estás con una persona que te hace sentir feliz, que te hace sentir a gusto, sea un amigo, sea una novia, sea un familiar, quieres estar más con él, quieres pasar más tiempo con él porque te hace sentir a gusto, te llena ese vacío que a lo mejor tienes. Esto es lo que crea los fanatismos, no solamente a los videojuegos, con los gamers, sino en general, porque los llena, los hace sentir feliz y de alguna manera puede ser algún refugio para escaparse de algún problema que tengan, inclusive psicológico, moral o social. El fanático de un videojuego dice, bueno, si esto me hace feliz, si esto es a lo que yo le quiero invertir tiempo y no le hago daño a nadie, por lo menos eso piensa, ¿cuál es el problema? Entonces volvemos a lo mismo. Yo sí creo que el fanático no sabe que es fanático y es parte del trabajo que hay que hacer. Es como cualquier persona que tiene una adicción. El primer paso es reconocer que tienes la adicción y sobre eso resolveremos lo demás, pero mientras no se dé cuenta no habrá manera de solucionarlo. Creo que todos somos fanáticos de algo, ¿no? Hay personas que a lo mejor son fanáticas a la religión y entonces eso es lo que los motiva a seguir adelante, ¿no? El pertenecer a alguna asociación religiosa, el poder apoyar en las labores de ahí. No es que se aferre, es que se vuelve su motor de vida. Cuando yo tenía, no recuerdo si 9 o 10 años, le pedí a mi papá para Navidad que me comprara un Super Nintendo. A mi papá, pues, nunca le ha gustado que yo juegue videojuegos. Entonces, en lugar de comprarme el Super Nintendo, me compró unos carritos de control remoto. Yo, para poder conseguir el Super Nintendo, se me ocurrió descomponer los carritos y regresarlos a la tienda donde los habíamos comprado para cobrar la garantía
que de hecho más bien me regresaron el dinero, porque no me acuerdo cómo estuvo, el chiste es que me regresaron el dinero y con ese dinero me compré el Super Nintendo sin pedirle permiso a mi papá. Obviamente me metí en una bronca porque pues, me metieron ahí una regañada y todo, pero pues, a final de cuentas conseguí mi objetivo y pues, creo que valió la pena. Y pasó a ser así la primera consola que tuve ya yo personalmente. Recién me había mudado de casa y un amigo me había prestado el Mortal Kombat de Super. Y lo jugué creo que una tarde. Y también lo jugué con el Mario World. Pero ya en la noche me enfermé muy feo del estómago. Al grado de que me dio temperatura. Y pues ya saben, cuando uno está pequeño, es muy normal que cuando tienes fiebre empieces a alucinar cosas. Yo me sentía como un personaje de Mortal Kombat. Y a mis papás se les hizo muy raro y se asustaron. Incluso me tuvieron que llevar al seguro, porque no sabían qué tenía cuando era una simple fiebre. Eso fue algo que me quedó muy marcado, porque después de eso tuvieron que vender mi Super Nintendo. Hay un autor que es Jacques Saumont que habla de que la imaginación es el puente que enlaza lo cognitivo con la realidad. Entonces, hablar de imaginación sería hablar de ese puente que permite enlazar el contexto de realidad con el contexto lúdico, podríamos decir, con el contexto cognitivo, pues. Los domingos, cuando tenía más tiempo con mi hermano, nos íbamos a la línea. Y en la segunda parte, que está atrás del seguro, había un tiradero. Así, que traían zapatos, juguetes rotos, mucha tierra. Incluso hasta tecuejos ahí veías paseando. Y pues mi hermano y yo le perdimos el asco a todo este rollo. Y pues nos metíamos a escarbar. Cabo total, uno se lava las manos. Y de repente sale un Pokémon Cristal. Me acuerdo que en ese entonces lo daban en 300 pesos. Aquella gente que nomás quiere ganar un poco más de dinero. Y mi hermano muy vivo luego le dijo a la dueña del puesto: oiga, ¿cuánto tiene este cartucho? No, pues deme 15 pesos. Y si se lleva el otro, pues deme 30 por los dos. Eso fue como algo muy padre. Algo que uno siempre quiso encontrar ese precio. O en esos lugares que uno no se imaginaba. Si tú tienes claro que hay que frenarse y que tienes otras prioridades, bueno, se va a quedar en eso, en un hobby. Pero quien está dispuesto a vivir en las peores condiciones posibles, ¿no? Hay infinidad de casas en distintas zonas del estado, de México y del mundo, que tienen una tele inmensa, pero la familia no cabe, ¿no? Porque pues, la prioridad fue la tele. Entonces, solo es priorizar, nada más, ¿no? Cuando un chavo es exclusivamente gamer, le da un estatus social, el cual lo hace sentir mejor. El cual lo hace tener una buena relación social con compañeros de los mismos gustos, y por eso se fanatizan y se especifican solamente en algún tipo de fanatismo hacia alguna cosa, ¿no? Para más que nada agarrar una etiqueta y por gusto, más que nada por gusto. Por naturaleza te aísla en el sentido de que no haces nada físico, y como todo en exceso, pues termina siendo algo negativo en ese sentido, ¿no? Cuando las infancias anteriores, bueno, de valeros, de trompos, de juegos en la calle, etcétera, bueno, el videojuego te aislaba de eso, era inevitable. Tú tienes afinidad con algo y entonces, pues, te vas a donde está esa afinidad que te llama, ¿no? No es tanto aferrarse, sino más bien adherirse a aquello que te hace y que te motiva a vivir la vida, más que nada, ¿no? Históricamente, justo los videojuegos en un principio eran solo eso, un hobby, pero a alguien se le ocurrió comenzar a hacer torneos y ligas, y ahora hay hasta mundiales, ¿no? Hoy hay una ramificación que se llama los eSports, que son los deportes electrónicos tal cual, y que son de jugar videojuegos, ¿no? O sea, videojuegos de estrategia, videojuegos de primera persona, y hay bolsas importantes, hay gente que gana miles de dólares al año por saber jugar videojuegos. A mí me ayudó mucho a desarrollar muchas habilidades, a desestresarte. Inclusive también es recomendable para los adultos
el desestresarse. Negativo, pues como en todo, ¿no? Si se fanatizan demasiado va a pasar menos tiempo con la sociedad, el gamer. Le vas a dedicar menos tiempo a algunas cosas, ¿no? Simplemente que están en el exterior, como la naturaleza, como algunas otras cosas, por fanatizarse a alguna sola cosa. Es alguna de las ventajas que yo le vería a los gamers, pero de ahí en más creo que es de los vicios que afectan a lo más mínimo, obviamente sin llegar a ser un ludópata, ¿no? Que ya es un exceso. Yo pienso que los videojuegos no son tan nocivos como se podría pensar, porque también nos motivan a tener estrategias y son formas de juegos mentales a fin de cuentas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ayudan digamos, tener evoluciones intelectualmente hablando en cuanto a estrategias, y no solamente lo diría yo por el hecho de estar jugando videojuegos, sino por generar las plataformas del videojuego, ¿no? Las personas que están generando esas plataformas lúdicas, pues están todo el tiempo como fanáticos de eso, y eso es precisamente lo que ha permitido también una evolución tecnológica que es en la que estamos viviendo actualmente. Si no hubieran fanáticos que se hubieran adherido y que hubieran creído en esas metas, pues entonces estaríamos todavía en la Edad Media. Por eso pienso yo que el ser fanático de algo nos ayuda a evolucionar. Los videojuegos hoy en día son un entretenimiento que se compara al cine de Hollywood, ¿no? O sea, al nivel es de ese tamaño en lo que se han convertido los juegos, y sí, por supuesto, hay dinero respecto a ellos, ¿no? Y te repito, hay quien sabe capitalizar esas habilidades y las convierte en dinero, tal cual, ¿no? Y a nivel social también, volvemos a lo mismo. O sea, hoy en día un tipo que juega bien videojuegos, pues puede ser igual de bien visto en su mundo que una estrella de fútbol como Cristiano Ronaldo, que una estrella de básquetbol como Kobe Bryant, ¿no? O sea, es un mundo que ya tiene vida por sí mismo. Tiene un buen que no lo juego. ¿Cuántos años? Años, como, no sé. 20. O sea, sí sirve mucho que las gráficas estén buenas. Estás pagando por eso. Pero en realidad la historia es lo que te mantiene ahí, lo que te mantiene en esa secuencia del juego y en querer más para cuando salga la secuela. Últimamente ya no soy tan fanático como antes. Mi época como fanático, yo considero que fue el PlayStation 3, que era cuando se combinó, que empezaba a trabajar, entonces empezaba a tener un poquito más de dinero y tenía el tiempo suficiente para invertir en este hobby. Me han llegado críticas de los mismos gamers de que no sé mucho de cierto tema o de cierto juego porque me centro en uno, y pues es que es lo que a mí me gusta. Se puede tomar también de una manera social, de una manera humana en la que pases tiempo con la familia, con los amigos, en lo que se puedan llegar a jugar sanamente y apoyándose unos con otros, y pues ahora sí que una coordinación en familia. Ese es el lado humano que yo le vería a los gamers. No es tanto como por un grupito, por pertenecer a un grupo social, porque tengo muchos amigos que sí se juntan y pues hacen sus grupos de WhatsApp y se juntan un día en específico para jugar videojuegos todo el día, toda la noche, no lo sé. Yo la verdad es que no, yo disfruto más jugando incluso hasta solo. Cuando un juego tiene una buena historia o una buena mecánica, pues la verdad es que disfruto estando en mi cuarto solo, sin que me estén distrayendo, y jugar pues el tiempo que pueda, porque pues también las demás ocupaciones que tengo a veces no me permiten jugar tanto como quisiera. Hay momentos en los que sí uno se quiere despejar y se llega a meter en el juego, y de ahí ya no te sacan en un rato. Puede ser una hora, media hora. En estos momentos pues ya no maduras, sabes que tienes que trabajar, ser productivo, y obviamente pues uno tiene que avanzar en la vida, y realmente no he dejado los videojuegos de lado, pero trato de mantenerme todavía en contacto con eso, porque es algo, pues sí, es algo no tiene valor para mí. Bueno, más bien tiene demasiado valor para mí.
el transportarte a otro mundo, el ser un soldado, ser un samurái, ser lo que tú quieras ser. No solo me traen recuerdos de la infancia, me traen recuerdos de mis 22 años que tengo ahorita. Incluso un videojuego me puede traer recuerdos de hace una semana o de hace 6 meses. Y pues es cuando uno se pone a pensar y es cuando le sale la sonrisa. Estábamos en un torneo de Super Smash Bros. Yo recuerdo muy bien que yo traía a Mario y ella traía a Yoshi. Y ella y yo habíamos llegado a la final. Yo estaba a punto de morir, me quedaba mi última vida y a ella le quedaban 2 vidas. Tenía para darme el golpe final y ya ser campeona. Y recuerdo que me rescató. Perdió ella una vida y ya nos enfrentamos en la final, una vida cada quien. Terminé yo como campeón, pero no porque haya ganado el torneo, sino me ganó el torneo, sino porque gané su corazón y pues ahora estamos a punto de casarnos. Y ya es algo curioso, pero maldita sea. Me acabo de perder esa cosa. Disculpen. Oye, eso no es mío. Cabe señalar que ser muy fan de los videojuegos es malísimo.